Todos nuestros estudiantes son virtuales. Hagamos el ejercicio nosotros en ese tipo de cosas y de romper ese tipo de barreras. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra, por sus palabras. Yo creería que vamos a darle continuidad. Entonces, doctora Angélica, la escuchamos. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Angélica Gómez, vengo desde la Universidad EXI y pues acá vengo a compartir con ustedes un poco la experiencia y la madurez que ha tenido la universidad en temas de virtualidad. Como decía la doctora Adriana, me parece bastante, la doctora Sandra, me parece bastante interesante, es la realidad que tenemos hoy en día las universidades que estamos incursionando en la virtualidad. Todo lo que ella nos dice lo vivimos todos día a día y es bastante importante que desde antes de iniciar estos proyectos pues podamos conocer cuáles son esos contextos que hoy normalmente viven las universidades. Pues bien, yo les quiero contar un poco cómo ha sido la trayectoria de la Universidad EXI. Parte de la estrategia que ellos impulsaron para el tema de la virtualidad estaba dada en el tema que nos decía la doctora Sandra. Ellos empezaron virtualizando las asignaturas que venían con el componente sociohumanístico. Entonces todas las planes de estudio que tenían un componente sociohumanístico eran asignaturas virtuales. Esto permitió precisamente, uno, que los estudiantes pudieran empezar a conocer cuál era la metodología virtual, y dos, pues tener un tema de interdisciplinariedad. Entonces un grupo que tenía una asignatura institucional como es Cátedra EXI, pues estaba conformada por muchos estudiantes de muchos programas académicos. ¿Qué ha permitido este ejercicio? Ha permitido tener ese primer conocimiento de la virtualidad para nuestros estudiantes. No llegamos abruptamente a ellos a mostrarle una metodología, sino que vinieron haciendo un proceso de conocimiento, de comparación de conocimientos, de comparación de procesos de aprendizaje, y esto ha sido bastante enriquecedor para ellos. ¿Qué otra estrategia tenemos planteada desde las asignaturas sociohumanísticas? Pues evidentemente tenemos un tema, como decía la doctora Sandra, el tema de internacionalización. Nosotros hacemos unas estrategias de clases espejo. Estas clases espejo, aprovechándolos de los convenios que ya tiene la Universidad EXI, que llamábamos a otras universidades. En México, sobre todo, es las que mayor tienen este proyecto impulsado. Uno fácilmente con ellos puede empezar a mirar cuál es la homologación de contenidos y empezar a generar esas clases espejo. Es un primer acercamiento para que los estudiantes conozcan desde suelo colombiano cuál es esa metodología de enseñanza que tienen otras universidades extranjeras. Ha sido bastante enriquecedor. Empezamos el semestre pasado con Costa Rica y este semestre ya llevamos 10 clases espejo. Ha sido una estrategia que ha impulsado y que ha motivado mucho a nuestros estudiantes. Y debido a esto, pues entonces ya empezamos con programas 100% virtuales. En este momento tenemos tres posgrados virtuales: seguridad y salud en el trabajo, sostenibilidad ambiental y docencia mediada por TICS. Son programas que tienen una bastante acogida por parte de los estudiantes. Como dice la doctora Sandra, evidentemente tenemos estudiantes de todo Colombia, y en crecimiento de esta oferta académica, pues ya estamos ante el Ministerio de Educación con 2 resoluciones positivas, que son Administración de Empresas y Contaduría Pública, y vamos ya por 3 nuevos posgrados virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una vez la universidad decida iniciar estos proyectos de educación virtuales, el crecimiento va a ser en manera potencial. Es decir, ustedes tienen claro cuál es ese modelo de virtualidad que se quiere establecer en la universidad y los programas van saliendo por sí solos. Es importantísimo también, como decía la doctora Sandra, tener una infraestructura tecnológica robusta que permita no solo tener estudiantes a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que la conectividad sea permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que nos ha ido muy bien, que hemos tenido muy buena acogida, que nos ha funcionado las metodologías y que nos ha funcionado como hemos querido virtualizar nuestros contenidos. Desde la dirección de virtualidad, quiero contarles cuáles han sido esos grandes retos. Es importante saber que siempre todas las personas que están en las áreas de virtualidad tienen retos a diario. Uno no la tiene clara un día y eso ya funciona eternamente, no. Uno todos los días tiene nuevos desafíos, nuevos retos, tiene nuevas formas de hacer las cosas.
virtualidad con herramientas web y con innovaciones pedagógicas se mueve al 200%. Todos los días hay nuevas experiencias pedagógicas que mueven la virtualidad. Entonces, para nosotros siempre es un gran reto todos los días estar pensándonos cómo lo hacemos mejor. No como hoy lo presenté ante el ministerio, se queda así 7 años, sino que en 7 años tiene cambios sustanciales en cómo muestro los contenidos, cómo muevo sus modelos de aprendizaje en nuestros estudiantes. Entonces, es importante que lo tengan claro, que siempre todo el tema de virtualidad conlleva desafíos todos los días, y por supuesto quienes son los mayores desafiantes de este proyecto pues son los docentes. A los estudiantes hay que motivarlos, hay que desafiarlos, y si nosotros empoderamos a nuestros docentes y los volvemos motores y personas que se apasionen por la virtualidad, el programa y sus contenidos y todas esas estrategias que funcionen van a lograr mejores resultados. ¿Qué es importante decir frente a todo este tema? Que los docentes son las personas que nos llevan a que la virtualidad se aplique en nuestros estudiantes. Nosotros desde las direcciones, desde la parte administrativa, podemos robustecer toda la infraestructura, podemos robustecer todos los lineamientos pedagógicos, pero nuestros docentes son esos elementos motores que logran que estudiantes tengan un muy buen desempeño académico. Ese fue mi primer desafío cuando llegué a la dirección de virtualidad. Los profesores que venían trabajando con virtualidad estaban en una zona de confort, estaban estáticos, estaban manejando la misma aula virtual durante 7 años, y quise moverlos de esa zona de confort. Para mí, lo digo abiertamente, no es una limitante de la edad. Personas que yo tengo con 60, 70 años son personas con las que mayor compromiso tengo en virtualidad. Son personas que tienen todas las capacidades para mejorar esos contenidos virtuales. Creo que obtengo mejores resultados de esas personas que personas que son recién egresadas como licenciadas. Entonces, esto también es una invitación para decirles que esto no tiene edad, no tiene limitantes. Todos tenemos la capacidad infinita de mejorar nuestros resultados. Entonces, quiero presentar una presentación que les traía. Acá es importante mostrar que nosotros definimos a nivel institucional una ruta de formación. Para nosotros es importante saber qué necesita nuestro docente y qué podemos hacer nosotros a nivel directivo institucional para que eso siga creciendo. Como les decía, mi profesor ya no se queda en una zona de confort en donde me funciona un aula y yo la voy a funcionar así 7 años, sino que todos los semestres los reto a que busque nuevas innovaciones pedagógicas. Entonces, frente a esto, se diseñó un tema, Entonces empezamos este año, teníamos un curso de Moodle, es la herramienta que tenemos de manejo del LMS en nuestra universidad, es un LMS gratuito que es el que mayormente tenemos en nuestras universidades. Tuvimos una primera participación de 57 participantes, en el segundo corte tenemos 13 participantes, y ya al tercer corte, que es 2019-2, crecimos en 128 participantes. ¿Cómo logramos esto? Logramos esto porque los docentes que lograron hacer el curso de Moodle en el primer corte evidenciaron mejores prácticas en sus aulas de clases. Entonces los demás docentes decían, ve, tan bueno que ustedes puedan utilizar esas clases y que podamos utilizar el LMS de la universidad. Ustedes creo que son conscientes también de la situación que tenemos en la ciudad de Bogotá, en donde ustedes saben la Universidad de EXI tiene una nueva sede en el sede Crisanto Luque, que es en la 10ª con 19, y debido a todas estas marchas estudiantiles y a todas estas protestas que hemos tenido, pues se han generado pérdidas de clase de nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué dijimos? Pues vamos a empezar a reponer nuestras clases desde las aulas virtuales que los estudiantes, que los profesores diseñan. Pero ¿qué es lo bonito de la virtualidad o qué es lo desafiante de la virtualidad? Que nunca tenemos un aula estática. Nosotros le decimos al profesor cómo pescar y él logra pescar. Nosotros le decimos cómo se maneja un aula, cómo se configura, qué es lo que él puede llegar a configurar dentro de su aula, y él mismo se toma en la tarea de realizarlo. Tenemos también un reto de formación en donde nosotros definíamos que nuestros profesores son las personas que están llamadas a hacer la producción de contenidos. Entonces, cuando ustedes hacen un programa virtual, el ministerio nos exige siempre que tengamos un porcentaje de virtualización para su presentación del 20%.
Entonces, ¿qué hace la universidad? En vez de estar buscando personas afuera que tienen gran trayectoria, buscamos que nuestros profesores al interior tengan esas competencias en producción intelectual. Entonces, nuestros docentes reciben varios cursos en términos de producción intelectual. ¿Qué definimos? Definimos que un profesor, cuando está en un nivel D, que es un nivel de la ALDE, nosotros definimos que un profesor D es aquel profesor que tiene un conocimiento de la plataforma en el LMS. Después, cuando llegamos a un nivel C, es un profesor que logra configurar un aula virtual con unas herramientas web, es decir, logra salirse de la zona de confort del aula de Moodle para lograr compilar actividades de herramientas web dentro del aula virtual. ¿Qué pasa cuando pasa a un nivel B? En el nivel B logramos que el docente haga producción intelectual y en el C genera contenidos y un modelo de autoevaluación y de evaluación del estudiante de manera autónoma. Buscamos que nuestros docentes tengan esa libertad de cátedra, buscamos que nuestros docentes no estén encasillados en unos lineamientos pedagógicos. Damos unas directrices, pero el docente tiene la libertad de poder diseñar sus cursos de acuerdo a los objetivos de aprendizaje, pero no está dado un camino, sino siempre unas nuevas estrategias. ¿Qué es lo importante en este tema? Es importante decir que no hay nada dicho, no hay nada escrito, no hay nada establecido de camisa de fuerza. Todo docente que tenga la capacidad de innovar y de generar nuevas experiencias es bienvenida a esas nuevas experiencias. Acá lo importante es poder darle la oportunidad tanto a docentes y a directivos para poder establecer nuevas formas de hacer las cosas. En virtualidad tenemos tanto de ancho como de alto para explorar y nada está escrito. Todos los días, como decía al principio, tenemos desafíos, retos continuos y todo siempre va a poder funcionar si logramos poder estar actualizados y estar conociendo cuáles son esas excelentes herramientas. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, profesora Angélica. Yo creo que se merece un aplauso un poco más nutrido. Le pido apoyo a David para que nos pase algunos papelitos para que ustedes puedan usarlos y generar sus preguntas al final, entonces las escucharemos. Igualmente, quienes nos siguen por Facebook, por las distintas redes sociales con el hashtag Uniautónoma Virtual, pueden formular allí sus preguntas y a través de Viviana nos las pueden compartir, ella nos las hará llegar. Entonces quisiera por favor que estemos muy atentos para que ustedes me hagan llegar sus preguntas y asimismo yo transmitirlas a los conferencistas. Entonces lo escuchamos ahora, doctor Roberto, y le damos luego la palabra al profesor Dieter. Bueno, muchas gracias a la doctora Patricia Ruiz, a la señora rectora Beatriz Herrera y también al presidente de la universidad por sus palabras de bienvenida y por los elementos globales que están pensando para transformar la Universidad Autónoma. Y también a ustedes, los profesores y funcionarios, por estar en este tipo de escenarios que creo que van a demarcar unas pautas distintas para el desarrollo de esta institución. Nosotros venimos trabajando en educación a distancia. Creo que muchos de ustedes no hayan nacido todavía cuando nosotros comenzamos a trabajar en educación a distancia. En Colombia tenemos ya casi 45 años de experiencias en programas a distancia desde la mitad de la década de los 70. De tal manera que hay una fuerte tradición en esta modalidad y que es una de las más antiguas y robustas de América Latina. En Colombia en este momento tenemos aproximadamente unas 38 instituciones que tienen más de 2 programas o a distancia o en ambientes tecnológicos. De tal manera que no es algo que sea recién inventado, sino que ya existe una tradición en el país. Y creo que ustedes estarían hoy en condiciones de aprovechar esas experiencias que en el país han venido dando a través de la educación a distancia. Nosotros llevamos trabajando en educación a distancia desde el año 77.
en el Centro de Enseñanza Desescolarizada de la Universidad de Santo Tomás, cuando se ofertaron programas de licenciatura en filosofía, en literatura, etcétera, a distancia en ese momento. De tal manera que esta experiencia después también partió de la Universidad Javeriana con el Centro de Educación Abierta. Aprendimos en esta trayectoria que si quieres generar procesos de formación, ya sea con modalidades distintas a la presencial, analogándolas a la presencial, esa es una forma de las miles que hay de morir con las iniciativas de educación a distancia. La Universidad Javeriana, cuando llevó sus programas a distancia del Centro de Educación Abierta a las distintas facultades presenciales, mató la educación a distancia en la Universidad Javeriana. Igualmente pasó con la Universidad del Quindío y muchas otras que pensaron que la racionalidad para la gestión de modalidades era igual a la presencial, cuando la racionalidad para la gestión administrativa de los programas, de acuerdo con la modalidad o las metodologías, tienen que estar de acuerdo con esa racionalidad. El manejo del tiempo de un estudiante a distancia no es el manejo del tiempo de un estudiante presencial, etc. Entonces, las instituciones, hemos aprendido en este lapso de tiempo, tienen que adecuar sus sistemas de gestión a las modalidades para que sean efectivas y sean exitosas. Ese es un punto importante que hay que tener en cuenta en estos procesos. No se trata de generar maniqueísmos con las modalidades, sino de respetar las racionalidades si es que se quiere innovar, si es que se quiere ser disruptivo en las innovaciones. Entonces, eso hemos aprendido en todo este lapso de tiempo de trabajo en la UNAD, en la Universidad del Bosque, en la Universidad Católica, con los elementos ligados a la formación a distancia. ¿Qué concepto podemos manejar de educación a distancia? Bueno, conceptos son múltiples, pero para nosotros particularmente, la educación a distancia es una modalidad formativa de carácter transterritorial, de carácter transglobal, tal como lo han dicho ya Angélica, la doctora Patricia, la doctora Sandra. La modalidad de educación a distancia es transfronteriza, es transglobal, es transterritorial, no es, y en ese sentido, pues tiene otra dimensión, una educación que se limita a un espacio y tiempo, una arquitectura, etcétera, sino que rompe barreras, rompe distancias, y en ese sentido también hay que abrir el espíritu y el alma. Cuando se trabaja en distancia hay que ser transfronterizo mentalmente, hay que ser transglobal mentalmente, pedagógicamente. Ya no es el tablero el que nos limita, sino hay muchos otros elementos por conquistar. Esa modalidad educativa está mediada por tecnologías múltiples, es decir, son tecnologías que pueden ser analógicas, que pueden ser digitales, pero son múltiples tecnologías a las cuales hay que tener los accesos correspondientes para generar aprendizajes pertinentes. Es decir, aquí cuando hablamos de educación a distancia estamos hablando de espacios, tiempos distintos a los que usualmente vivimos en la educación presencial. Tenemos que vivir otros tiempos, otros espacios, hay otras formas de interacción, como también ya se ha dicho, desarrollo de procesos de aprendizaje pertinentes y de calidad. El hecho de trabajar con espacios tecnológicos no significa que haya una disminución de la calidad del proceso de formación. Por el contrario, el trabajo en los espacios tecnológicos genera una mayor exigencia de procesos de calidad. Esta modalidad de educación a distancia también requiere de una visión política de país, a dónde quiere llevar
a tus estudiantes dónde están tus estudiantes, qué quieres hacer con ellos, porque está implicando no solamente una formación local, sino translocal, transglobal. También implica otra visión del país. Entonces, este tipo de definiciones son polémicas, pero al mismo tiempo, si se toman en serio, pueden generar procesos y estrategias para llevarlas a cabo. Nosotros hemos tenido gestiones desde la perspectiva de la corporación de programas de educación a distancia, de universidades con programas a distancia, en términos de gestión y en términos metodológicos. Hemos sido presidente en 2 ocasiones de la Asociación Colombiana de Educación Superior a Distancia. Nosotros, Sandra daba ahorita unas estadísticas. En la década de los 90, tuvimos un proyecto con el ICFES para mirar cómo era el desarrollo de la educación a distancia después del año 84. Hicimos 2 publicaciones con el ICFES, la UNAT y la CESAT sobre las estadísticas de la educación superior a distancia. No hemos tenido más procesos sobre eso, pero en aquella década alcanzamos a tener un 14% de la matrícula en educación superior con matrícula a distancia. Pero no hemos crecido lo suficiente a pesar de los impulsos que se han generado a la educación digital o la educación virtual. Creo que todavía no llegamos al 20% de la matrícula en educación total, en educación superior. Pero estamos corriendo para llegar allá, porque cada vez más los estudiantes lo están exigiendo, no los profesores. Cada vez más los estudiantes están presionando a las instituciones para que haya más ofertas pertinentes en educación digital. También tuvimos la vicepresidencia de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia en cierta época, y también creamos un diplomado iberoamericano para el desarrollo de la educación a distancia, de manera que esta es una corriente internacional que no solamente tiene que ver con Colombia. Igualmente, en las metodologías estamos en búsqueda de modelos distintos, de modelos diferentes, cada vez más. ¿Qué dificultades hemos tenido en términos muy rápidos? Mire, inicialmente tuvimos problemas de credibilidad. El profesor no cree que haya en diferentes prácticas tradicionales la posibilidad de existencia de otras distintas que también sean válidas y sean de calidad. Entonces, aquí hay que abrir un poco la mente en ese sentido, porque no solamente mi tradición presencial es la única vara de medida de la calidad. En Colombia se dice que la educación tradicional es una educación de mala calidad en algunos casos, de manera que no es la interacción lo que en sí misma produce la calidad, sino los dispositivos que se generen en ese proceso. Tenemos también problemas de lectoescritura en los estudiantes y en los docentes. El docente cree que el problema para el acceso a la educación virtual hay que saber leer y escribir, y ese saber leer y escribir digital tiene que ver con estudiantes y con docentes. Tenemos que hacer un proceso de realfabetización digital. Hay problemas de escritura pedagógica didáctica en docentes cuando se trata de elaborar procesos de formación en ambientes digitales, en ambientes virtuales. No todos podemos escribir en todos los escenarios, pero tenemos que entrenarnos para ello. Hay también la tendencia a la conversión de lo que es diferente en lo mismo. Es decir, si somos tutores de educación virtual, queremos convertir la tutoría en clases presenciales. Y creo que esa es una manera de matar las innovaciones. También tenemos problemáticas en la racionalidad de la gestión de los programas a distancia. En la metodología virtual, pues todavía tenemos problemas muy fuertes de analfabetismo digital en el país, y en las instituciones también. Tenemos más docentes
analfabetas digitales que estudiantes. Hay problemas en torno al proceso de aprendizaje en ambientes digitales, problemáticas alrededor de los enfoques pedagógicos en los ambientes digitales. Una cosa es ser profesor presencial y otra cosa es la didáctica para los ambientes virtuales. Todas esas cosas es lo que se estudiaría en procesos de inducción en estas problemáticas. Y también tenemos problemas de políticas en torno a las decisiones para el desarrollo de los procesos formativos en ambientes tecnológicos digitales. Creo que el doctor Ricardo Gómez va a tener que reduplicar ese optimismo porque la adopción de estas políticas no son fáciles y estas políticas exigen compromisos y convicciones. ¿En qué escenarios es posible llevar la educación virtual hoy en día? En todas las modalidades y niveles. Ya no hay, porque las tecnologías digitales están en todos los recovecos del universo, ya. Ahí no hay escapatoria. En todas las edades, los niños ya manejan ambientes digitales y la pirámide se ha invertido. Los niños ya nacen digitales. Nosotros estamos en la cúspide de esa pirámide, como en las excepciones. Los niños ya tienen eso incorporado. ¿En qué áreas? En todas las áreas del conocimiento es factible de desarrollar procesos de formación. En todas. Miren que las más difíciles para llevar la educación son las ciencias sociales, sin embargo, ya las tenemos. ¿Dónde es fácil llevar educación virtual? En medicina, en física, en química, en todas las ciencias que tienen procesos y procedimientos, es factible tecnologizarlas y pedagogizarlas, didatizarlas. Es más complicado en aquellas ciencias que manejan conceptos, como el caso de la filosofía, por ejemplo, pero se puede, y de hecho ya hay programas de filosofía, hay programas de artes visuales, digitales, lo tiene la UNAD, también como decía Sandra, programas de música, etc. Es decir, no hay alternativas ya para decir que es que solamente esto es posible si se dan las metodologías tradicionales. No, los retos de hoy en día ya están rebasando esas limitantes. ¿En qué espacios? En todos los espacios, rurales, semiurbanos, urbanos. De hecho, esto es lo que hace hoy en día, marca la diferencia. El analfabetismo fue producto de una educación excluyente y creo de alguna manera que el analfabetismo ha sido o va a ser derrotado por este tipo de tecnologías que llegan a donde están las personas, en cualquier espacio, en cualquier tiempo y en cualquier tipo de lugares. ¿En qué condiciones? Todos, ricos, pobres, gigantes, enanos, mujeres, hombres, con todas nuestras discapacidades o capacidades, estas tecnologías están dadas para todos. Yo felicito a la autónoma por esta decisión. Mire, las mejores oportunidades de romper las tradiciones es cuando hay crisis. De manera que ustedes es una institución privilegiada, porque tienen la posibilidad de cambiar su historia. Y cambiar su historia no significa desconocer la que han tenido, sino construir sobre esa otras bonitas historias. De tal manera que están en el momento justo, en el tiempo justo. Yo le decía, cuando me enteré que Patricia trabajaba acá, le decía a Patricia que las autónomas, es decir, hay varias universidades autónomas en Colombia, la mayoría son privadas. Está la Universidad Autónoma de Occidente y tuvieron un arranque en la virtualidad muy fuerte hace ya una década. Está la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que también tuvo un arranque fuerte y hoy en día se mantiene. Está la Autónoma del Caribe, que no se metió tanto con esto, pero con otras cosas también, y dieron de qué hablar, aunque negativamente después. Está la Universidad Autónoma de Manizales, que también ha tenido desarrollos en estos campos.
Y se esperaría que la Universidad Autónoma de Colombia, miren que Autónoma de Occidente, Autónoma de Manizales, Autónoma del Caribe, etc., y ustedes son la Universidad Autónoma de Colombia, y creo que daría mucho que hablar si de verdad toman en serio esta crisis por la que están pasando, no para dejar hundir esa institución, que vale la pena que salga a flote y de la mejor manera y en el mejor tiempo posible. Y creo que esta es una decisión importante para ello. Ahora, yo quisiera recalcarles que las tecnologías son más caras que las tecnologías de tiza y tablero. Las tecnologías digitales requieren mucho más inversión y permanente inversión, porque la tecnología es tan cambiante como nuestras propias pasos. Estamos cada vez caminando y estamos dando pasos. Las tecnologías van más rápidas que nosotros, pero requieren de una plataforma pedagógica, de una plataforma mental, de convicciones en que es posible desarrollar estos procesos de manera innovativa, y que no, por supuesto, no bastaría que ustedes ahora vayan a dar el salto y solamente sean virtuales. No, me parece que no hay nada más interesante que una explicitación de ese posible carácter multimodal. Es decir, si la universidad quisiera dar ese salto, tiene que ser una universidad multimodal, no únicamente presencial o únicamente virtual. La creatividad está en cómo aprovechar las múltiples modalidades educativas, que es el sello de la sociedad del conocimiento en materia de formación. De tal manera que mis felicitaciones, y creo que tienen un reto impresionante. Después de 40 y casi 5 años de inicio de procesos de formación a distancia en Colombia, ustedes se inscriben en esta carrera, pero ya tienen la ventaja de tener 45 años recorrido si aprovechan esas experiencias, más de las que ustedes tienen. Así que gracias y espero que tengan muchos éxitos. Muchísimas gracias, doctor Salazar. Vamos entonces ahora a escuchar al maestro Dieter. Yo les pido que estemos en el auditorio para que no tengamos allí problemas de cuello. Maestro Dieter, dígame por favor si nos escucha en este momento. Hola, sí, lo escucho. Bueno, entonces el auditorio suyo le escuchamos. Ya, ¿sí pueden ver la presentación? ¿Sí se puede ver? ¿Se alcanza a ver? Sí, así es. Sí. Bueno, pues antes que nada quiero agradecer al presidente de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, doctor Ricardo José Gómez Giraldo, a la rectora Beatriz Herrera Mesa y a la profesora Patricia Ruiz de Educación Virtual por la invitación, y pues esperamos que esto sea de su agrado. La temática de la que voy a abordar es a partir de la experiencia que yo tengo, enfocado más a la parte de marketing, de competencia y análisis de lo que se está haciendo fuera de las universidades. Ahora lo que estuvimos escuchando es muy dentro de la universidad, la parte virtual, plataformas educativas y sobre todo comparativo entre universidades. Eso fue algo de lo que estuvimos escuchando ahora. De lo que voy a hablar es cambios de hábitos de consumo y nuevos modelos de negocio en la educación. Para iniciar, pongo esta nota que salió hace unos meses, donde el doctor García Aretio menciona que es necesario implementar modelos de aprendizaje educativos digitales, pues si la educación actual no se integra en la realidad digital que nos circunda, otros actores ocuparán su lugar. Tomo en rojo esta frase de otros actores ocuparán su lugar, porque ahí están hablando en futuro, ¿ok? Y esta cita es del 2019, o sea, este año. Y ahí estás diciendo que otros actores ocuparán, si es que hoy no te pones las pilas, ¿no? Como hacemos en México. ¿Qué pasa con Google? Google cada día, al día se producen 1.000 millones de visitas de contenido relacionado al aprendizaje.
y se comparten más de 1 millón al día. En YouTube, 7 de cada 10 usuarios acceden para aprender. ¿Okay? No estoy hablando de universidades, estoy hablando del entorno externo. ¿Qué pasa con YouTube? YouTube, a partir de este acceso, ha generado edutubers, que son los nuevos influencers de la educación. Quizá alguno de los que están ahí sentados en la sala haya tenido algún contacto con alguno de ellos para tener algún tipo de conocimiento. El 80% de los usuarios de Latinoamérica señala que YouTube es la primera alternativa para aprender, ¿okay? No una universidad, es YouTube. Entonces, que fue algo de lo que no estuvimos escuchando en las otras ponencias. No sé si conocen esta aplicación, se llama Duolingo. ¿Okay? Esta aplicación es una aplicación educativa para lenguas, ¿no? Para aprendizaje de lenguas. Fue creada en el 2011 por un guatemalteco y un suizo. Actualmente es la aplicación más descargada a nivel mundial, ¿okay? Y hoy cuenta con 200 millones de usuarios. No estoy hablando de una universidad, no estoy hablando de una plataforma educativa, no estoy hablando nada de eso. La gente, los usuarios, se están capacitando de alguna forma acá, ¿okay? Siguiente, esta universidad se llama Udemy, o esta plataforma se llama Udemy, fue creada en 2009, ofrece cursos gratis y con costo promedio de $8. Son marketplace de cursos creados por profesores, coaches y formadores. Algunos de ellos no tienen licenciatura, no tienen doctorado y no tienen maestría, por lo cual no entrarían en las universidades de acuerdo al perfil que ellos tienen. Cuentan con más de 45.000 cursos y de acceso ilimitado, más de 3.000 cursos para empresas, 20 millones de estudiantes, 30.000 instructores y 50 idiomas. ¿Okay? Y no es una universidad de la estructura de las que nosotros conocemos. Ellos que están generando economía colaborativa con el conocimiento, ¿okay? Que es algo que no se ve en estos días en las universidades. Las universidades siguen creando desde la universidad para los estudiantes, ¿okay? Y estas plataformas lo que están haciendo es una plataforma que abre la oportunidad para todos aquellos que tengan experiencia en el mercado y la compartan con todo aquel que necesita de esa experiencia, ¿okay? Eso es de lo que estamos hablando. Entonces, hago otra vez, retomo el texto con el que inicié y entonces decía, otros actores ocuparán su lugar. Esto ya está sucediendo, ¿okay? Estos son algunos de las marcas que ya están en el mercado y que están aportando programas educativos cortos y que están siendo bien aceptados. Las instituciones educativas han dejado de ser el único proveedor de educación. Aquí muestro algunas de las marcas que hoy ofrecen programas, certificaciones, cursos, y que muchas veces ellos tienen mejores programas que las propias universidades. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son expertos en su área. ¿Okay? Siguiente punto. ¿Qué está pasando entonces? Que lo que se está generando a partir de la economía colaborativa en la educación son pequeñas píldoras de conocimiento, pequeñas píldoras en las que tú vas, tomas una, te gusta, tomas otra, te gusta y sigues tomando. Sigue un momento en el que ya te sientes satisfecho o no te gustó, dejas de tomarla, pero adquieres otra. ¿De qué estamos hablando? Que puedo estarme moviendo a cualquiera de los lugares donde me estén ofreciendo este tipo de capacitación. Entonces me dejo de preocupar como las universidades en horas. ¿A qué me refiero? Diplomados, que tienen que tener 120 horas, cursos que deben tener 40 horas. Aquí no, aquí son cursos cortos que me van diciendo cómo aplicar. Lo curioso es que dentro de las consultorías o asesorías que hemos dado, las universidades de lo que se quejan de estos es del diseño instruccional, ¿okay? Y entonces dicen que son malos por su diseño instruccional. Entonces es muy curiosa esa situación que se presenta. Bill Gates comentó hace poco que las habilidades están por encima de los títulos profesionales universitarios. Y entonces, en la parte de educación virtual, ¿qué se está pensando sobre esto? ¿Qué se está haciendo sobre esto? ¿O se sigue pensando solo desde dentro de la universidad? El título universitario, un pasaporte para acceder a un empleo, ¿okay? Y las universidades siguen insistiendo en que la plataforma educativa está más enfocada a las licenciaturas. Con esto no estoy diciendo que las licenciaturas no tengan valor, lo tienen y mucho, pero ¿qué se está haciendo para combinar la educación continua con programas formales?
Y aquí es donde rompe, donde rompe la parte de hacia dónde voy y si solamente la plataforma educativa es lo que necesito. Hace un rato lo que escuchaba era solo sobre plataformas educativas, pero ¿por qué no hablar de podcast? ¿Por qué no hablar de otro tipo de blogs, por ejemplo, ¿no? Los blogs son de las herramientas de aprendizaje más utilizadas. ¿Por qué? Porque es la que consigues a partir de un celular. Entonces, ¿de qué se trata? De plantear nuevas estrategias educativas. Como hacemos preguntas, ¿para qué está hecho tu producto o servicio educativo? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué vas a hacer distinto a tus competidores? Hace un rato hablaban de competidores. ¿Cuáles son los nuevos hábitos de consumo? ¿Okay? Entonces, son puntos en los que nosotros debemos enfocarnos y hacer esto, pensar fuera de la caja. ¿Cómo vamos a hacer distinta esa educación? La plataforma educativa entonces debe seguir siendo lo mejor o lo más viable. Sí, puede ser que sí, acompañada de otras herramientas, ¿okay? Que ese es un punto del que estoy comentando acá. Entonces, ¿qué estamos hablando de ¿a qué me refiero con economía colaborativa? Conocemos Amazon, Netflix, Uber, que son plataformas en las que se pone a disposición, ¿okay?, un servicio en el que una persona que genera un producto lo sube y otra persona que necesita ese producto lo adquiere. ¿Okay? Eso es lo que nosotros tenemos en Amazon, Netflix y Uber. Estas marcas que estamos poniendo acá se dedican a lo mismo, están haciendo lo mismo. Son plataformas que están ahí esperando a que llegue algún experto a subir su programa porque alguien de algún otro lado del mundo está esperando que le apoyen esto. Y entonces a eso se refiere la parte de economía colaborativa. ¿Qué están haciendo las universidades en la parte de economía colaborativa? La plataforma educativa va en contra de la economía colaborativa porque esta está dentro de la universidad y solo es para los estudiantes de la universidad. ¿Qué estrategia pudieran hacer las universidades para combinar la plataforma con economía colaborativa? Y que entonces yo pueda entrar por mi celular y tener mucho más acceso a contenidos de su institución. Entonces, ¿qué beneficios tiene la economía colaborativa? Ahorro para los usuarios, aumenta la competencia, agilidad, inmediatez, solución de los jobs to be done, que esto es muy importante que las universidades identifiquen cuáles son los trabajos por hacer de los estudiantes y a partir de ahí generen productos y servicios educativos. Y la otra es potencia la reputación de los profesionistas, cuáles, aquellos que se acercaron a la plataforma para que entonces se pudiera dar esto. Y de lo que estamos hablando es de este fenómeno denominado ICA, que estamos hablando de cuestiones volátiles, que es incierto, complejo y ambiguo, como es el mercado. ¿Okay? ¿Qué necesitamos para esto? Si quieres realmente diferenciarte en el mercado, entonces se requieren estrategias claras, flexibles, ágiles, dinámicas y sobre todo basadas en la empatía, esto es, centradas en las necesidades del estudiante. ¿Qué necesita hoy el estudiante o cuáles son esos hábitos de consumo del estudiante para que realmente se vaya y adquiera tus productos educativos, tus servicios? Entonces, las ideas son esos momentos ajenos, las revelaciones que abren los ojos a una nueva forma de ver. ¿Cuántas veces te acercas a los estudiantes, a los empleadores para saber si tu plataforma o lo que estás intentando crear a partir de la plataforma es lo que ellos necesitan? ¿Okay? O es en donde ellos están consumiendo. ¿A qué nos enfrentamos? A este choque generacional de usos, de características de inmediatez, creencias, prejuicios, hábitos. Y entonces, como decía hace un rato, los centennials y millennials están viviendo en un mundo en el que se tienen que adaptar a los que las otras generaciones X, Baby Boomer y generación del silenciosa quieren implementar, ¿no? No nos estamos adaptando realmente a lo que ellos necesitan. Cuando nosotros tenemos una necesidad de algo, me refiero, quiero saber algo sobre qué es el marketing digital, entonces saco mi celular, entro a un buscador y encuentro un blog, un podcast o una página web. Generalmente, si ustedes eso lo hacen en este momento, no van a encontrar universidades que te den estos resultados. Eso significa que no estás cuando el estudiante o la persona que está tratando de identificar un conocimiento, pues no estás ahí. ¿En qué tiempo se da esto? En tan solo 5 segundos.
¿Cuáles son los principales recursos digitales que apoyan el aprendizaje? Los blogs, los podcasts y los videos. Todos nosotros hacemos uso de ellos. Pónganse a pensar cuántas veces de estos blogs, de estos podcasts y de estos videos son de alguna universidad. Entonces, vuelvo a lo mismo, significa que no estamos donde los usuarios están, donde realmente nos necesitan, ¿no? Este es un journey de los estudiantes, generalmente de cómo se va dando. Está el estudiante, toma su celular, hace la primera búsqueda, el recorrido, e identifica el producto o servicio que necesita. En la parte de acá abajo podemos ver este unit que está explicándonos cómo es que cuando tengo esa necesidad, voy, busco, hago una investigación y después encuentro el producto, lo consumo, y en la parte final, que es esta, es cuando comparto mi experiencia. ¿Okay? Y es que digo, ok, sí, tal universidad es muy buena, toma este curso, o tal universidad es muy mala, no lo tomes. ¿Okay? Así es como se va dando este ciclo, esta parte de inmediatez. Aquí la pregunta es, ¿qué tan preparados estamos como universidades para vivir este proceso de evaluación y de momento cero, que se denomina, ¿no? Hablando de plataformas, la universidad generalmente tiene su plataforma educativa, que es lo que vemos acá, acompañada de un sitio web, de algunas redes sociales que muchas veces están manejadas de una forma inadecuada, y alguna estrategia de email. ¿Okay? Entonces, si realmente queremos impactar en la parte digital, en el consumo digital de los millennials y los centennials, lo que debemos hacer es robustecer nuestros servicios o nuestras estrategias digitales. ¿Por medio de qué? Por ejemplo, landing page, de estrategias de SME, de call to action, de marketing, meter cookies, métricas, no sé, varias herramientas que son las que van a potenciar realmente nuestra plataforma educativa. ¿De qué forma ustedes hacen para que cuando un potencial estudiante entre a un sitio web, los encuentre? ¿Okay? Esto lo vamos a lograr si estamos trabajando, por ejemplo, con Google Ads. Ahí estaríamos logrando algún acceso para que nos puedan encontrar de una forma más rápida. Y entonces lo que debemos hacer es identificar qué herramientas digitales son las que van a potenciar esta estrategia digital. ¿Okay? Y entonces así sí podríamos potenciar la plataforma educativa. Logrando esto, alcanzaríamos a tener esta participación, en donde el potencial usuario, que está de este lado, al momento de tener la necesidad, busca, y entonces lo que va a encontrar realmente son las herramientas nuestras, ya sea nuestra página web, los videos o algún blog, y de ahí llevarlo a una plataforma educativa. Entiendo que la plataforma educativa es una parte más estratégica en donde van a generar planes y programas, ¿okay? Pero ¿cómo la van a potenciar en el entorno digital? ¿Cómo vas a hacer que ese ecosistema digital la lleve a tener éxito? Entonces, a pesar de la gran variedad de herramientas digitales, las estrategias para captar, retener y fidelizar estudiantes sigue siendo reactiva por parte de las universidades. ¿Okay? Entonces, esta es mi opinión sobre esto de las plataformas, y desde mi punto de vista, la estrategia de educación virtual en las universidades debe ser omnicanal, ágil, dinámica, inmediata, actualizada, debe contar con un ecosistema digital robusto, acorde a los nuevos hábitos de consumo de las nuevas generaciones, utilizando herramientas digitales adecuadas y desarrollada para dar solución a problemáticas reales de los estudiantes, empleadores y del entorno en general. Debe empatizar antes de idear y no solo transferir conocimiento. La educación virtual debe entonces estar en cada momento de la vida del estudiante, no solo debe estar guardada en una plataforma educativa. Eso es lo que yo he identificado con las universidades de acuerdo al uso que se está dando hacia afuera. Y ahí es donde nosotros podemos entender que entonces las aplicaciones que vimos tienen 200 millones de usuarios. ¿Por qué? Porque están en el momento de la vida del estudiante. Cuando el estudiante la necesita, ahí está para él. La plataforma educativa no, a menos de que yo me inscriba. Entiendo que la estrategia es que se inscriban para tomar una licenciatura, pero entonces, ¿cómo puedo trabajar una estrategia para la economía colaborativa que les mencionaba hace
hace un ratito. Entonces, ¿cuáles son los principales retos de la educación en el entorno digital? Primero, el cambio de cultura. El segundo es renovación de procesos. Tenemos que cambiar ideas, formas de pensar. Tener claro el Customer Journey, por dónde va el estudiante, cómo es que se va escribiendo. Estar centrados en el estudiante, en las necesidades reales del estudiante y estrategias basadas en innovación y marketing. Con esto nos va a llevar a potenciar la experiencia del usuario. Entonces, esto sería como parte de mi aportación. El primer punto, entonces, estar centrados en el estudiante a partir de la empatía. El segundo, mejorar procesos, evaluar puntos de contacto. El tercero, crear un ecosistema digital robusto que realmente fortalezca esta plataforma digital y contar con métricas para saber entonces sí a qué están entrando, a qué no entran, qué reuniones tengo, qué beneficios están dando, qué curso es el que están solicitando, y no nada más métricas mías, métricas de lo que está pasando en el mercado, porque al momento de hablar de plataforma digital significa que estoy compitiendo en un mercado global. Entonces, ¿qué sé del mercado global para poder entrar aquí? Pues bueno, esto sería todo mi parte. Esta es la página de ARECIF, por si les interesa seguirnos. Esta plataforma se las puedo recomendar, es de Cyber11, es una plataforma innovadora que cuenta con 3 diferentes estilos de usuario, que es para universidad, empresa e individuo. Entonces, estos son mis datos y estoy para servir. Muchas gracias. Gracias, maestro Dieter, muy amable por su intervención. Yo creo que pasamos de nuevo aquí, por favor, y entonces vamos con una serie de preguntas. Algunas me las han hecho llegar ya, otras, si quieren, por favor, me las hacen llegar, y también tenemos algunas por vía Facebook, ya las voy a leer. Entonces, voy a tratar de organizarlas de la siguiente manera. Hay una muy específica, no dice a quién está dirigida, creería que puede ser genérica para todos, relacionada con la oferta de nuestro programa de diseño de modas. Por supuesto, tiene un alto componente práctico, y en ese caso entonces la pregunta concretamente es si la formación o este porcentaje práctico es alto, ¿cuáles pueden ser esas herramientas necesarias para la formación virtual? Yo creo que leo en general las preguntas y luego les daría la palabra. Ya recibo esta hora. La siguiente serie de preguntas está en relación con el tema de calidad. Está también dirigida específicamente al doctor Roberto Salazar, pero también en otra pregunta a todos los panelistas en torno a los pasos para alcanzar una virtualidad de calidad y desde su experiencia cómo verificar, y controlar la calidad del desarrollo de las asignaturas. Cómo se controla la calidad sin que sea una producción de estadísticas económicas y generación de títulos literarios. La siguiente específica para la doctora Sandra, cuáles serían los lineamientos, los límites, los obstáculos, etcétera, de la virtualidad. La siguiente también para todo el panel en relación con el perfil docente, es decir, qué tipo de perfil deberíamos tener. Voy a leer directamente. Perfil para el profesor, qué tipo de perfil se espera también para el estudiante, no solo en cuanto a lo técnico, sino en cuanto a lo actitudinal. Si hay alguna preparación inicial, yo supongo que una especie de inducción a estudiantes, inducción y acogida también, e inducción también a los docentes. Y finalizamos con el tema de registro calificado, que ya la ley del decreto 1330 nos exige seguramente alistamientos distintos. Creo que dejo por allí, voy a leer esta y luego ya les daría entonces la palabra. ¿Doctora Sandra, quiere empezar? Bueno, muchas gracias. Yo quisiera decirles que en temas de calidad, y básicamente arranco por ahí, nosotros tenemos al CNA. Y el CNA audita y también verifica las condiciones de calidad tanto de programas presenciales como virtuales.
y ya están dadas las condiciones para programas virtuales y también cada uno de los ítems que son evaluados y las condiciones que debe tener el programa. Yo quiero contarles que básicamente entre los procesos hacemos procesos de autoevaluación, los programas surgen 2 procesos de autoevaluación y también surge todo el documento maestro que debe tener para venir a presentarnos ante calidad ante el CNA. Quiero contarles nuestra experiencia. Nosotros tenemos un programa de administración de empresas. Este programa tiene renovación de alta calidad y en este momento nosotros estamos dando fe de que cumplimos con los estándares, tanto con varias cosas, desde lo curricular y microcurricular, con los cursos, los contenidos pedagógicos que deben tener los cursos, pero también da fe de esto nuestros estamentos. Entonces nuestros estudiantes, nuestros egresados, cada vez que se pueden enfrentar, pues deben enfrentar al campo laboral, es donde nosotros estamos dando fe de la calidad de nuestros programas. Aquí lo único que media, y es importante decirlo, es la mediación pedagógica, ya que hoy por hoy el programa tiene un fin y es formar en este momento a un profesional con unas competencias, y estas competencias obviamente se ven robustecidas a través de la mediación pedagógica. Pero es importante decirlo que entre la presencialidad y la virtualidad lo que en este momento está diferenciando es en este momento obviamente es la mediación pedagógica. Bueno, yo quisiera decirles, el programa de diseño de modas, cuando uno se enfrenta a esto, hay que empezar a ser disruptivos. Y nosotros hoy por hoy, si bien lo dice el 1330, también es importante, hay que tener un porcentaje de presencialidad y un porcentaje de virtualidad. En este momento ese porcentaje es lo que el programa lo va a denominar a distancia, y es donde el estudiante tiene que ir a hacer unos componentes prácticos in situ. Pero eso no quiere decir, y aquí era donde teníamos, y aquí a mis compañeros del panel les decían, y muchos de ellos, hay que empezar a hacer temas mixtos, hay que empezar a combinar este tipo de prácticas, porque nosotros no podemos decir que hoy, les puse el ejemplo de nuestra UNAD tiene 66 programas entre modalidad distancia y virtual. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién iba a decir que un zootecnista puede ser en este momento formado a distancia? Y lo es, y son muy buenos, competitivos en temas de calidad, y estamos llevando educación. Entonces, obviamente la infraestructura en los puntos donde vamos a tener distancia es importante tenerla, tener la infraestructura, tener los talleres, que es lo que en este momento nos dicen a 1330, yo tener las condiciones, y lo voy a ofertar en 5 puntos y va a ser a distancia, esos 5 puntos deben cumplir con las mismas instalaciones técnicas para poderlo tener. Entonces es importante poderlo decir. Yo me voy a permitir como dar respuesta a todas para después parar la palabra. Bueno, los obstáculos en la virtualidad, yo pienso que el obstáculo más importante está aquí. Cuando nosotros no nos creemos que somos capaces de arrancar en la virtualidad, ese es el obstáculo. Pero una vez arrancamos, es empezar a tener, como lo decía aquí con la doctora Patricia, ganancias tempranas. Yo no puedo empezar pretendiendo tener todos los programas en virtualidad y empezar pretendiendo tener 5 o 6 programas a la vez. Hay que empezar dando esas digamos, ganancias tempranas. ¿Y cómo son esas ganancias tempranas? Algo que nos decía nuestro conferencista, no hay que confundir 2 cosas. Un tema es la educación superior y la educación formal, y otro tema es la educación abierta, la educación mediada por TICs, que es distinta. ¿Que podemos complementarnos? Claro que sí. Pero en el nivel de universidad, ¿nosotros podemos dar cursos libres? Claro que sí, bienvenidos. Deben tener nuestra normatividad colombiana nos dice que para poderlo llamar diplomado, que para poderlo llamar un curso, poderlo certificar, debemos saber el número de horas, y eso lo podemos hacer inmediatamente la virtualidad. Pero podemos empezar con esos diplomados que hoy sabemos que se venden, con esos cursos libres que sabemos que podemos tener y que pueden empezar a reconocernos a nosotros y a ustedes como universidad en ese campo de la virtualidad. Entonces es muy importante poderlo tener y poder empezar a vencer esos obstáculos de que no se puede. Por el contrario, que sí se puede, y de que nos empiecen a ser visibles desde ahí. El perfil del docente. Mire, no hay un perfil del docente ideal ni un perfil del estudiante. Yo creo que las universidades en este momento, ya hoy por hoy, como está el tema de demanda y oferta, muy pocas tienen una restricción de acceso al estudiante.
Hoy por hoy todas recibimos a los estudiantes. La UNAD no tiene un examen de ingreso para el estudiante. La UNAD recibe a todos nuestros estudiantes. Yo les decía, nuestros estudiantes son de estratos 1, 2 y 3, el 85% de nuestra población. Pero ¿qué hacemos en la UNAD diferencial? Tenemos una encuesta de ingreso. Sabemos cuál es su estrato socioeconómico, cuáles son las limitaciones, dónde está en este momento el estudiante, cuál fue su nivel de escolaridad, de qué colegio salió. En este momento nosotros sabemos, como lo decían nuestros compañeros, que pueden tener debilidades en lectura y escritura, en temas de inglés, y son falencias propias del estudiante que nos está llegando. Pero ¿qué sí es importante que el estudiante tenga? Realmente un curso cero, un curso donde todo el mundo sepa qué es la virtualidad, donde les enseñemos al estudiante cosas tan básicas que para el millennial que tiene acceso al celular es importante, pero vamos a tener estudiantes que de partes muy apartadas del país que no saben en este momento cómo prender un computador, pero quieren tener acceso a la educación y que pueden tener acceso en ese momento por alguna beca, por algo a pagar. Entonces ese curso cero nos va a enseñar a manejar la plataforma, a que seamos amigables en este momento, a que el estudiante pierda el miedo a interactuar en la plataforma. Ese curso cero es muy importante, un curso introductorio. En la EXI hacen una cátedra que es importante, en la UNAD también hacemos una cátedra unadista. En este momento esa cátedra que nos permite que conozcan la universidad, que conozcan la plataforma y que sea su curso cero amigable. Y también es importante el perfil del docente. Yo quiero contarles que en nuestra universidad nosotros tenemos docentes con más de 30 años en la UNAD y siempre han sido docentes virtuales. Si ustedes me dicen, no han hecho otra cosa que ser docentes virtuales, así que apoyo mucho lo que dice aquí nuestra decana de la EXI. No, para la virtualidad no hay edad y eso es una barrera que nosotros tenemos que empezar a romper. Sí hay un perfil, y el perfil del docente es del área disciplinar. Por eso un poco vuelvo y retomo, el formador de formadores o el formador en ambientes pedagógicos debe ser transversal para todos los docentes. Hoy todos los docentes deben saber cómo ingresar a la plataforma, qué hacer, cómo puedo desarrollar un curso, cómo se desarrolla en este momento la guía, el sílabus, cómo puedo yo interactuar con las plataformas digitales, cómo puedo yo traer enlaces de otro lado online que pueda yo tener en mi curso y que pueda vincularlos a ese proceso pedagógico. Ese es otro tema. Pero ahí todos los docentes son llamados a, en este momento, este cambio. Y por último, el registro calificado 1330, lo que nos dice a nosotros es que debemos tener unas condiciones de programa que nos permitan a nosotros ser fuertes. Para los programas, y como lo decía también nuestra compañera, virtuales 100%, tenemos que tener el 20% de nuestros cursos en plataforma diseñados, que puedan ingresar los pares, que puedan tener, y el resto son guías, sílabos y rúbricas o contenidos analíticos también para consulta. ¿Qué es importante aquí? Las condiciones institucionales. Las condiciones institucionales son las que tenemos también empezar a adaptar. El 1330 nos lo dice al modelo. Y el modelo en este momento nos pide que si vamos a tener educación virtual, esto vaya incluido en ¿dónde? Misión, visión, todo el tema de autoevaluación, el tema de egresados, la encuesta, cuántos de nuestros egresados van a estar interesados en programas virtuales y que todo nuestro modelo pedagógico se adapte, obviamente, a esta virtualidad, porque muy bien lo pudieran hacer ustedes diseñando un programa, pero debe ser institucional todos los ajustes que se hagan y deben ser transversales. Y por último, pues decirles que definitivamente desde la calidad, el servicio y la innovación van a ser elementos disruptivos y diferenciales para que la autónoma pueda dar avances realmente agigantados en temas de educación virtual. Muchas gracias. Bueno, complementando ya lo que decía la doctora Sandra, es todo lo que pues, la trayectoria y la historia de la virtualidad dice que deberíamos de funcionar. En tema de obstáculos, miren, ni siquiera que el estudiante sea sordo, que sea ciego, es un obstáculo para la virtualidad. Hoy en día existen muchas herramientas y aplicaciones que permiten que el estudiante que tenga estas limitaciones puedan estudiar.
Universidad EXI hizo recientemente un convenio con la Universidad Isabel I de España, donde nos mostraban esas metodologías y esas herramientas que permitían que los estudiantes que tuvieran problemas, estas discapacidades, pudieran estudiar. Universidad EXI ya tiene un tema de lengua de señas en sus cursos virtuales, pero también estábamos pensando en esos estudiantes que tuvieran otras limitaciones. En la Universidad Isabel I tienen hasta profesores con limitaciones, entonces ni siquiera esto es un obstáculo para la virtualidad. Lo que les decía hace poco, virtualidad tiene tanto de ancho como de alto para explorar. Nada está escrito, nada está establecido y es la única forma de hacerlo. Hay muchas formas de hacerlo. Mientras tengamos la tecnología de parte de la educación, tenemos todas las posibilidades para mejorar. Frente al perfil de los docentes y de los estudiantes, como yo les decía, para mí el perfil del docente es que tenga esa pasión y esa motivación por enseñar. Yo siempre valoro mucho a mis profesores que llevan muchos años en la pedagogía, porque son los que más se motivan a conocer la plataforma, a enseñar a los estudiantes, nunca están cansados para seguir explorando, para conocer nuevas herramientas. Entonces para mí ese perfil para mí siempre ha sido muy importante, que los profesores tengan esa actitud y esa disposición, esa motivación. Mientras un profesor tenga la motivación, se la traslada a un estudiante y el estudiante se motiva a estudiar. Ustedes son conscientes y eso no es ninguna mentira. Acá en virtualidad nosotros tenemos un gran reto, que es el tema de la deserción, estar buscando que el estudiante no pierda su proceso de aprendizaje, que mantenga su proceso continuo y permanente en sus procesos de aprendizaje, y eso solo se logra si el docente logra transmitir a través de su curso ese interés por el aprendizaje. Entonces ese reto que tienen ellos es mucho más retador que en la presencialidad. Finalmente, como decía la doctora Sandra, pues tenemos a los estudiantes aquí sentados, pero no sabemos mentalmente dónde están. Mientras que en la virtualidad, si ya logramos hacer ese clic entre estudiante y docente, el estudiante siempre va a querer saber. ¿Cómo se logra eso? Se logra cuando nuestro docente no solamente se queda en una transferencia de conocimiento, sino cuando ya generan un conocimiento colaborativo. Eso para mí ha sido bastante retador, desafiante y es un trabajo a diario. Frente al tema que estábamos hablando con el doctor de México, sí, efectivamente la educación virtual motiva a que generemos nuevas estrategias en la pedagogía, a que llevemos la pedagogía a otros niveles, pero finalmente esto siempre va a ser un trabajo colaborativo. Aquí es donde yo personalmente digo que el Ministerio de Educación a veces se queda corto en lo que es la educación virtual. A veces nos compara mucho con la presencialidad, y virtualidad muestra mucho más avances en tema de pedagogía, en tema de calidad. A veces nos miden con muy pocos estándares y calidad en la virtualidad se mide de muchas otras maneras. Entonces siento que el nuevo decreto permite nuevos avances en las universidades, porque permite nuevas estrategias de calidad en temas de rendición de cuentas, pero para el tema de virtualidad todavía seguimos cortos. Sé que hay gremios, como lo que decía el doctor en ACESAT, que es un gremio bastante fuerte, que ha hecho mucha fuerza para que la virtualidad tenga mayor peso en los lineamientos y en la reglamentación del Ministerio de Educación, pero todavía nos hace falta. Creo que cuando ellos vean con mayor visión lo que es la virtualidad, la calidad se va a poder medir de otras maneras. En este momento evidentemente pues tenemos un tema de modelos pedagógicos, de sílabos, de docentes, de movilidad, de indicadores, pero la virtualidad muestra mucho más contextos y ámbitos que el Ministerio de Educación no ha contemplado. Pero para mí siento que todavía tenemos mucho que mostrar, y que es una discusión toda permanente que tenemos con el Ministerio, en donde debemos mostrar que somos mucho más fuertes y que tenemos mucho más que mostrar, y que no tenemos que medirnos en igual comparación con presencialidad. Muchas gracias. Bueno, la problemática de la calidad es un elemento transversal a todo sistema educativo, que se renueva en la medida en que aparecen ciertas innovaciones o ciertas prácticas que de algún modo cuestionan las existentes y generan otros imaginarios y otras prácticas. En el caso de la educación a distancia, en diferentes ambientes tecnológicos, pues la calidad también es un elemento que
hace parte de un interrogante grande porque está fuera de lo conocido y uno quisiera saber si realmente tiene los elementos intrínsecos para desarrollar de manera normal procesos de formación. En el sentido de los profesores de nuestra tradición pedagógica, se habla de una pedagogía lineal o de una didáctica lineal. Quienes han estudiado licenciaturas en educación o quienes se han aproximado al campo educativo desde la pedagogía y la didáctica, entenderán que hay unas didácticas para un modelo de aprendizaje, por ejemplo, de las tradiciones presenciales. En las tradiciones presenciales el modelo pedagógico y didáctico es lineal. Primero, segundo, tercero, el profesor en el tablero hace primero, segundo, tercero, cuarto, tiene una cierta secuencia que va de lo menos a lo más o de lo más a lo menos, si se trata de procesos inductivos o si se trata de procesos deductivos. En la escritura digital, en la pedagogía digital, en la pedagogía y en la didáctica llamada tecnológica, el primero, segundo, tercero se va al traste porque se convierte en elementos circulares. Tú puedes ingresar o tienes que diseñar de tal manera los procesos para que el estudiante pueda ingresar por donde él a bien tenga y le interese. Y en ese sentido, ya todos los pasos de convenio, etcétera, o convenio ya se van a otro lado. Entonces, tienen que aprender no solamente una escritura de carácter gráfica en términos de escritura de textos, sino que también puedes combinar, y de hecho hay que combinar escritura gráfica, podcast, hacer las listas de audio o hacer programas de audio, programas de videos, etcétera, que de tal manera que vas intercalando el lenguaje. Entonces es un lenguaje no solamente textual, sino también auditivo, gráfico, visual, y para eso nosotros no estamos preparados. La formación que recibimos como docentes es una formación distinta, y para trabajar en los ambientes digitales y para que un curso tenga los componentes de calidad básicos, hay que aprender a diseñarlo de tal manera que hacemos una escritura diferente, una escritura circular, una escritura multimodal y multimedial. Entonces, pero para eso necesitamos una preparación. En alguna época los cursos formales de ciertas plataformas parecían lo que yo llevaba en alguna época los cursos murciélagos. Los cursos murciélagos son aquellos en donde tú entras al curso y encuentras una serie de textos de PDF colgados como murciélagos, ¿no? a una cavernita, y de hecho eso hace parte de la prehistoria. Fue un paso muy importante, pero ya hoy en día las plataformas ya no tienen ese carácter cavernícola de murciélagos, ya son paisajes abiertos, como mostraba nuestro amigo de México, nuestro compañero Dieter, es decir, utilizar una serie de recursos multimediales. Es más, ya de alguna manera las plataformas, los LMS, los sistemas de aprendizaje, de administración de aprendizajes a través de un campus virtual, también están entrando en crisis, porque hay una pequeña diferencia, digamos que es grande también, pequeña y gran diferencia, es que las plataformas virtuales de la década del siglo, digamos de la primera década del siglo XX, que generaron estos LMS, son cerrados, y por más que se abran, siguen siendo espacios casi que semejantes a las aulas de clases tradicionales. Entonces,
en la medida en que esos espacios se van convirtiendo en espacios, digamos, cerrados y no admiten la amplitud del universo digital. Por eso hoy en día se habla de educación digital, porque lo digital es mucho más allá. Son tecnologías que no solamente son tecnologías en línea, sino que también son tecnologías offline, es decir, están por fuera o no de la conexión, y esos elementos hacen parte hoy en día de los recursos educativos. El universo digital es mucho más que un campus virtual, y por eso cada vez cobra más sentido el término educación digital, porque tienes que abrirte a utilizar mucho más recursos que te hacen posible, porque al mismo tiempo tienen la posibilidad de interactuar. En las tecnologías analógicas era imposible poner a hablar un cassette, ¿no? Ustedes recuerdan el cassette que utilizábamos con las cintas, y a un video, cada uno tenía su lenguaje independiente. En el ámbito digital, tú puedes interactuar con el video, con el audio, con la voz, con el texto, etc. Y todo se te convierte en un elemento, en un lenguaje mucho más ameno y rico. Entonces, creo, para responder de alguna manera desde esta óptica, uno de los elementos, de los estándares de calidad de la educación digital es la posibilidad de utilizar de manera pedagógica y didáctica los recursos que te potencien el aprendizaje de los estudiantes, para que él, a su vez, aprenda a potenciar su aprendizaje y a resolver problemas, o inventarse problemas, o buscarse alternativas para generar nuevos problemas. De tal manera que no es solamente un problema de diseño, sino un problema de impacto. La calidad no es solamente un inventario, que es el problema que tenemos hoy en día con estos sistemas de calidad. En el caso colombiano, estos decretos, que son sistemas cuantitativos, tiene o no tiene, tiene o no tiene, cuando se trata de generar realmente procesos de aprendizaje. Y ahí es donde yo comparto lo que dice Angélica, ahí es donde la educación digital va más allá de la tenencia de lista de chequeo y se convierte en un reto de generación de procesos para generar impactos. Entonces, creo que, digamos, ese es uno de los puntos neurálgicos. Hay que tener un modelo pedagógico, un modelo didáctico. Ya no bastan esas pedagogías didácticas lineales. Hay que meterse hoy en día con las tecnologías digitales para generar procesos pedagógicos digitales, didácticas digitales, circulares, en donde por dentro y fuera de los ambientes de la administración de aprendizajes también se dan, y es lo que también decía Dieter. Usted encuentra hoy en día elementos digitales por fuera de los campos virtuales, pero ¿cómo hacer para que en el proceso pedagógico el universo no se quede en el ámbito del campo virtual, sino que también incorpore elementos del universo digital? Es decir, que vaya más allá, para que las respuestas a los estudiantes sean respuestas inmediatas, porque la inmediatez, yo no, digamos, usted en un curso presencial, el estudiante le hace una pregunta y usted le dice, en la próxima clase te respondo. En el universo digital, el tiempo es ya, no hay mañana te respondo. Y si no, le dices, ¿dónde consigo la información? Ya no estás haciendo una formación de calidad y pertinente a esos entornos. Las exigencias son inmediatas. Usted hace 30 años, 20 años, escribía una carta a su novia, iba al correo, la colocaba, la novia sabía que en 15 días usted le respondía, porque eso demoraba el correo en llegar. Usted respondía y ella sabía que en 15 días. Hoy en día
en la inmediatez de la comunicación digital, si usted no le responde la carta, la palabra de amor que le han enviado, ya, mejor dicho, pasa un segundo y ya la sincronía es terrible, ¿no? Tiene que ser una información inmediata. Entonces, igual la educación tiene que recorrer esos tiempos hoy en día. Es decir, para hacer una educación de calidad en estos entornos digitales, hay que diseñar elementos pedagógicos y didácticos para ello, y es para el usuario, para el estudiante, no solamente para los docentes, y es en función de él en donde debemos estar orientando todas las innovaciones, etc. Maestro Dieter, lo escuchamos y si me permite, por favor, le agregamos una pregunta que llegó específicamente para usted, que dice: ante el creciente número de personas que se forman a través de la economía colaborativa, ¿cómo se deben redefinir las instituciones de educación para no desaparecer en este largo plazo? Bueno, pues cómo van a desaparecer no lo sé. Lo que sí podría decir es que se debe pensar distinto, se debe trabajar diferente. La educación debe entrar a un entorno donde realmente es lo que se está necesitando, no lo que sigo creyendo que es educación. Hace un rato yo les decía que los jobs to be done, que son los trabajos por hacer de los estudiantes, es una cosa muy importante, es un punto muy importante que debemos identificar, y las universidades hoy siguen pensando lo mismo que pensaban en la parte de infraestructura de tabique. Muchas veces siguen pensando lo mismo en la infraestructura virtual. Siguen haciendo tan compleja la educación virtual como lo es la educación presencial. ¿Qué nos están mostrando los nuevos actores de educación? Que están creando, como les decía, cápsulas pequeñas de conocimiento en el que yo voy, lo tomo, me sirve, sigo tomando, no me sirve, tomo otro. Pero me das esa flexibilidad de decir, esto es lo que necesito y hacia allá voy. ¿Por qué debo tomar siempre lo que tú me dices en un año, en 6 meses? ¿Okay? Inmediatez, pero también funcionalidad y aplicación, no solamente innovación. Entonces, yo lo que diría es que las universidades deben entrar a esta parte y realmente identificar primero qué se está consumiendo. Los datos que les di en un principio nos dejan claro que una sola aplicación de educación tiene 200 millones de usuarios. 200 millones. ¿Cuántos tienen ustedes? Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué estamos dejando de hacer? ¿Qué no estamos viendo? ¿Y en qué nos estamos aferrando muchas veces a que la educación debe ser como yo la tomé? La educación ya cambió porque tiene que cambiar, porque se tiene que adaptar al entorno actual. Entonces, en la medida en la que nos adaptemos a eso, vamos a seguir creando Frankensteins o robots que realmente nadie va a estar consumiendo. Entonces, esa es mi opinión. Y realmente evaluar cómo puedo crear educación colaborativa o parte de economía colaborativa a lo que hoy ya tengo como educación, cómo mezclarlo, cómo crear ese nuevo producto o servicio que rompa el mercado, porque de otra forma va a llegar el momento en el que estas nuevas instituciones que tienen 10 años, 8 años y que hoy tienen 50,000 estudiantes, 40 millones de estudiantes, pues se van a quedar con pues, todo ese mercado educativo. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Ahora, las últimas 3 que me quedan aquí son en ese mismo orden. Doctora Sandra, ¿cómo mide o qué criterios distintos a los presenciales evalúa el Consejo Nacional de Acreditación? ¿Cómo evalúa los programas virtuales para alta calidad? Doctora Angélica, ¿cómo crear una cultura para aprender a aprehender la educación virtual en la autónoma, que nos recomendaría? Y una de cierre, esperaría, doctor Salazar, si usted nos apoya en esta, si me permite esa licencia, porque la pregunta viene para quien desee, pero en aras de tiempo me gustaría una sola intervención acá. Esta pregunta la voy a resumir, está muy orientada a los principios axiológicos de formación
de la institución, de la autónoma, referenciados en los estatutos, en el proyecto educativo institucional y referentes misionales, pero están orientados a la formación integral, al componente axiológico, a los principios de solidaridad, de sumo, si me permiten, el de democracia y otros más que están allí enumerados. ¿Será que logramos con la educación virtual hacerle eco a esos principios misionales institucionales? Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero decirles que en este momento en el CNA nosotros lo que tenemos, a todos nos miden los mismos ítems en calidad, o sea, lo que tiene que ver con en este momento cobertura, los cursos, el diseño, egresados, estudiantes. ¿Dónde somos nosotros el rasgo distintivo en la educación virtual? Es en el cómo llegamos a la gente. Entonces, les voy a poner un ejemplo. En la encuesta de egresados, ellos permiten y se ven en los procesos de autoevaluación de calidad el estudiante que percibe como egresado de ese programa, dónde fue la falencia, en qué podemos construir, pero eso es exactamente para la presencialidad como para la virtualidad. Pero le están diciendo al estudiante también cómo vio su programa, qué elemento vio de mediación pedagógica, que es ahí donde nosotros tenemos la diferencia en el programa. Y a los estudiantes específicamente hay varios factores y les dicen, en este momento nosotros, cómo el estudiante puede ver a través de las diferentes plataformas que utilizó, qué herramienta distinta y diferencial utilizó en este momento en el curso. Y es ahí donde el estudiante sí puede dar testimonio y decir, mire, yo en el curso entré, navegué, estuve en una herramienta que me permite a mí simular finanzas, simular negocios, simular juego gerencial, que me permite mejorar mis competencias en qué, toma de decisiones, mis competencias en qué, evaluación y valoración de proyectos, entonces es donde el estudiante lo estoy fortaleciendo con esas herramientas. También nosotros cuando estamos haciendo los modelos de autoevaluación nos vemos y digamos, una de las cosas que nosotros podemos ver es hasta dónde llegamos. Desde la virtualidad el tema de cobertura es importante. A dónde llegamos, cómo llegamos, el tema social. Nosotros tenemos dentro de estos ítems a dónde llegamos y cómo impactamos socialmente. Yo quiero decirles que por lo menos en el caso de la UNAM hay unos programas que se llevan a la población en este momento privada de la libertad. Y estas, el llegar nosotros donde otros no llegan, pues realmente es un tema, a la gente que le dan casa por cárcel, para nosotros sí es un factor diferencial porque estamos haciendo tejido social y porque estamos haciendo un factor diferencial que ese también es un factor que a nosotros nos influye y que son, o sea, los ítems a evaluar son los mismos, pero el cómo se ve desde la óptica es importante. Hay uno que nos decía en este momento la doctora y que yo rescato, y es el tema de retención y permanencia. ¿Cómo nosotros hacemos para los índices que a nosotros se nos afectan en tema de calidad? Y es cuando nosotros tenemos la deserción. Si la deserción en la presencialidad es un índice importante, en la virtualidad también lo es. ¿Y cómo hacer que ese curso de primera matrícula y ese curso introductorio el estudiante se sienta tan acompañado que ahí nosotros podamos hacer que el estudiante se enamore primero de la universidad, se enamore del modelo pedagógico y se enamore de la virtualidad? O sea, hasta el reto es bien grande. Y ahí realmente desde la UNAM les cuento la experiencia. Nosotros tenemos realmente una directriz desde la retención y permanencia, y es todos los docentes, obviamente sabemos que todos están volcados, pero esos que son calificados como sobresalientes en su amor por el estudiante y el tener ese contacto con el estudiante de forma sincrónica son los que dejamos en los cursos de primera matrícula. Porque es que el estudiante es ahí donde se tiene que enamorar, en ese momento que yo tengo de sincronía, es donde el estudiante va a resolver las dudas. Si usted espera que el estudiante en los foros, es como cuando teníamos al estudiante en el aula, difícilmente alguien alza la mano para decir, tengo una duda delante de 30. En los foros, difícilmente alguien hace una pregunta para decir, no entiendo. Pero en ese momento de contacto y de verdad con el estudiante sí le va a preguntar al docente. Y es ahí donde si el estudiante fuimos amorosos, calurosos, pero resolvimos de fondo la duda, ¿qué está haciendo el estudiante? Lo estamos enamorando del programa, lo estamos enamorando de la universidad. Segundo momento, cuando el estudiante viene a la universidad, a cualquier tema, el hecho de que sea virtual
virtuales son los estudiantes, no los docentes. El docente está aquí para el estudiante, para resolver la duda en el momento que tenga. A mucha gente le gusta el contacto, que venga, que nos encuentre, que esté ahí. O sea, los mecanismos de retención y permanencia son importantísimos. También, como ejemplo, digamos, en la aula tenemos algo que se llaman las alertas tempranas. La ventaja de tener los sistemas de información es utilizar como un tablero de mando. Nosotros tenemos hoy quién entró, quién no entró el primer día, la primera actividad, cuándo no entró, si el docente le contestó, si no le contestó, si usted abrió y dejó abierto, pero sin ingresar y sin tener interacción. Eso también. Y esa alerta temprana que me permite ver varias cosas. Lo primero es saber si el estudiante no entró, fue por causas académicas o no fueron académicas, si tenía dudas se resolvieron o no. Nosotros también tenemos algo que es la figura de los consejeros, y es llamar al estudiante y estar pendiente en qué fallamos, en dónde está el problema, si fuimos nosotros, cómo podemos subsanarlo, pero el eje de todo siempre va a ser el estudiante. Entonces, el modelo nuestro se centra en los mismos ítems, pero el cómo los abordamos es distinto. Bueno, para la pregunta de qué cultura puedo proponer para la Universidad Autónoma, considero que debemos aprovechar ese recurso valioso que tenemos en los estudiantes y en los egresados. Ellos son los que ya tuvieron ese primer acercamiento hacia el tema de la virtualidad, hacia ese acercamiento, esa proyección o esa expectativa que tienen en el tema de la virtualidad. Yo propondría que tanto docentes como directivos tuvieran esos espacios abiertos donde le preguntaran a los estudiantes y a los egresados cuáles son esas expectativas que tienen en temas de virtualidad, cómo les gustaría aprender, qué herramientas han conocido. Es indagar con ellos y aprender al lado de ellos. El docente a veces en su trayectoria y en su tiempo de docencia se queda encapsulado en una zona de confort donde no sabe cómo podemos seguir enseñando. Cuando un estudiante se sienta con nosotros y nos cuenta cómo lo pensaría o cómo le gustaría que pudiera funcionar los temas o cómo le gustaría aprender, empezamos a generar procesos mucho más enriquecedores. Para hoy en día tenemos muchas herramientas que utilizan nuestros estudiantes. Tenemos un medio tecnológico que son computadores, portátiles, celulares que los estudiantes constantemente están consultando. Si los estudiantes pudieran decir cuáles son esas formas en que les gustaría poder conocer los procesos de aprendizaje, para los docentes y para tanto la universidad también sería mucho más fácil poder definir cuáles son esas formas en las que podemos enseñar. Esa cultura se genera de manera consensuada. Esto no es solamente directivos o solamente los docentes, esto es siempre un trabajo colaborativo. Por eso siempre el ministerio nos pide que trabajemos y que tengamos en cuenta todos nuestros estamentos. El aprender al lado de los estudiantes enriquece el proceso, porque a veces aprendemos y damos respuesta a lo que los estudiantes quisieran saber de otra manera. Yo creo que la pregunta que tiene que ver con los vínculos entre la misión de la Universidad Autónoma de Colombia y si la formación en ambientes digitales expresa esa misión, yo creo que esa es una de las preguntas que ustedes tienen que resolver, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde la misión de la universidad se ha agotado en un modelo educativo, en un modelo pedagógico que es el que han vivido hasta hoy, y cómo incorporar, cómo abrirse a otras modalidades formativas que al mismo tiempo sean parte esencial de la misión de la universidad. Y es indudable que para mí sí existe, no solamente en términos nominales, sino también reales. Políticamente, la educación a distancia se ha definido como una educación que fomenta el aprendizaje autónomo de los estudiantes y que al mismo tiempo genera una serie de valores para que esta autonomía se convierta no solamente en un principio, sino en una práctica. Entonces, si nos vamos a esas axiologías,
el diseño pedagógico para la autonomía es al mismo tiempo la esencia misma del proceso de educación. Educación que no lleve a su gente a la autonomía. Esa educación no es educación, es esclavitud, es servidumbre, es cualquier otra cosa, pero no es educación. Entonces, el aprendizaje autónomo se ha colocado en el centro de lo que se ha llamado, desde la época de los 80, con Aprender a Aprender de la UNESCO y todo este proyecto, como el centro del proceso de aprendizaje. Educación para la autonomía y autonomía para la búsqueda. El estudiante a distancia, el estudiante que se mueve en los ambientes digitales de aprendizaje, es un estudiante muy ¿cómo se diría en términos no reiterativos o no redundantes? Es un estudiante que está hecho para la búsqueda, que no le basta una respuesta, sino que está hecho para investigar, para cuestionar, porque la autonomía como principio es al mismo tiempo una acción, es un buscador, no es quizá un Google, pero es un buscador, ¿no? Es un rebuscador de respuestas. Si hay una característica del estudiante en estos ambientes digitales y de educación a distancia con tecnología, es que es un buscador, es alguien que no se contenta con una respuesta, sino que la solución de un problema va más allá de la respuesta que el profesor o a través de sus diferentes mecanismos didácticos puede encontrar. Entonces, al mismo tiempo, otro elemento que está ligado a la autonomía es el trabajo colaborativo, el trabajo cooperado. No hay autonomía si no es en una relación con otros. Entonces, el trabajo colaborativo, el trabajo cooperado, es parte del diseño didáctico pedagógico de los ambientes digitales y de la educación a distancia. Siempre que se habla de autonomía, hay siempre una conexión con la cooperación, con la colaboración. La autonomía es relativa a la interacción con otros. Entonces, es también otro elemento axiológico que es la colaboración, también la interacción. Yo no aprendo solo, aprendo con otros. Y en ese sentido, se convierte en un potenciador de aprendizajes. De tal manera que también hay un proyecto político, hay un proyecto de reconstitución del conocimiento a través de la interacción. Y eso es muy, digamos, hay gente que no se ha dado cuenta que esa educación es una educación realmente revolucionaria. Es decir, porque te está resignificando los procesos de aprendizaje y los procesos de conocimiento, que no se empleen estas palabras ya en el lenguaje de ayer, pero que hoy en día tienen estas significaciones. Son proyectos de carácter político que están revalidando la búsqueda de una democracia en el tratamiento de los conocimientos y de la información. De tal manera que hay también un proyecto de solidaridad, hay un proyecto de cooperación, hay un proyecto de axiología, de ser persona en función de la autonomía. Y en términos didácticos, el estudiante es el centro de este proceso. Es decir, ya no es el docente. En la educación tradicional, el docente realmente aprende. Yo les digo a mis estudiantes que la época de mayor aprendizaje de mi vida fue cuando fui docente. No sé si mis estudiantes aprendían, pero yo sí. Acá el proceso se invierte. Yo no sé si yo aprendo, pero mis estudiantes sí tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, porque hay que volcarse a él. Y el profesor ya no es un dictador, sino un estratega. Es aquel que genera estrategias para que el estudiante aprenda. Yo no sé si ustedes en alguna época leyeron algo de este
el filósofo gramático italiano, que decía que cuando yo escribo para que otros interpreten, de repente algo distinto a lo que yo escribí, esa escritura es una escritura para que en esas batallas otros ganen. Y es una escritura abierta. La escritura cerrada es aquella que solamente la entiende el autor que la escribe. Y entonces el lector pierde. Algo así pasa hoy en el giro didáctico. El profesor es aquel que genera estrategias para que el estudiante gane aprendizajes, autonomía, solidaridad, colaboración, etc. Si el docente no genera estrategias para que el estudiante gane, hoy en día ese es un mal docente, porque no es un buen estratega. Él gana, pero el otro pierde. Entonces la buena escritura, la obra abierta, decía Humberto Eco, hoy en día tenemos que hablar de la obra abierta, la didáctica como una obra abierta para que el otro gane, no para que el otro pierda. Y en ese sentido, creo que estos valores están asociados, de verdad yo no pretendo acomodarlos, pero sí están asociados al carácter de una universidad autónoma, no solamente en términos de su relación con los estados, con los poderes públicos, sino también en relación con las finalidades educativas, que la autonomía tiene que estar más en lo administrativo, menos en lo administrativo, más en lo académico, pedagógico. Y en ese sentido creo que ustedes ganarían mucho con la incorporación en sus elementos visionales de este tipo de plataformas pedagógicas para la autonomía. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, en especial a nuestros panelistas. Yo creo que para intentar hacer un cierre, por supuesto aquí estamos apenas haciendo algo, digamos como el inicio de un nuevo proceso, de un nuevo proyecto. Estamos aquí como marcando un hito quizás para un aporte a la transformación y a la actualización que permanentemente la educación nos demanda, y más con todos estos elementos innovadores que nos han relatado nuestros panelistas. Es muy curioso porque estaba yo recordando cuando al inicio de mi acercamiento con programas virtuales o concursos virtuales nos decían: rompe las 4 paredes de un salón físico y amplíalo a aulas virtuales. Allí hay un mundo inmenso por conocer, por crear, por fortalecer y por interactuar en él con otros a medida en que se vayan volviendo pares de sus propios procesos de aprendizaje. Y hoy nos están diciendo eso sigue siendo así, y a la vez ya no solamente romperemos estas estructuras de 4 paredes, sino estos esquemas que para la autónoma quizás sea nuevo, incorporar una estrategia didáctica en el uso de las aulas virtuales que ya tenemos, para visualizar ahora con mayor dedicación entonces otros recursos. Entonces vamos a romper esas paredes. Allí significa que seguimos cada vez innovando, cada vez creando elementos nuevos. Yo mencionaba al principio cómo tenemos algunos de estos aspectos ya trabajados en la institución, y algunos otros que definitivamente nos toca construir, y creo yo que la palabra clave que reiteradamente los panelistas nos dijeron es desafío, reto, pero también nos lo plantearon en términos muy colectivos. No por tener una persona que pueda liderar algunos procesos en torno a educación virtual se van a hacer mágicamente, al contrario de lo que estamos hablando exactamente, doctora, desde esta transversalidad que nos obliga entonces a resignificarnos, construyendo quizás sobre algo de la tradición en cuanto a los principios y axiologías que ya se planteaban, pero innovando en las formas y
y también quizás entonces en esos propósitos formativos. Sin más por el momento, simplemente, señor presidente, usted unas palabras, solamente quería decirle que tenemos trabajo. Presidente. No, sin mucha formalidad, yo simplemente quiero agradecerle a los panelistas y a Patricia por la organización y decirle a todos que acabamos de recibir como una especie de posgrado, cortos, en pocos minutos, pero muy importante todo lo que he escuchado hoy. Se aprende mucho de experiencias tan valiosas, tan largas como la del doctor también. De verdad que muchas gracias. Y pues aquí vamos a hacer un documento resumen de esto y está muy claro el camino, los retos, etcétera, y ya es muy responsabilidad de nosotros poder avanzar en eso. De verdad, ustedes mil gracias por su generosidad de compartir todo lo que saben. Gracias a todos. Bueno, así es, entonces yo pediría, Alberto, con permiso, que así como han sido de generosos ustedes, lo siento muy grato, muy cercanos, yo siento que ustedes nos están dando un respaldo importante con esa trayectoria particular, profesor Dieter también, que nos marca una frontera distinta igualmente. Muchísimas gracias. Entonces, asimismo, un aplauso por favor muy cordial para todos. Así llegamos al cierre de esta transmisión de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia vía stream, con un agradecimiento especial a los panelistas, audiovisuales y a comunicaciones por su apoyo y a la firma RNC por el stream. Hasta pronto.